¿Qué tal, mis amados hermanos? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Le damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da el día de hoy de estar transmitiendo una vez más con gozo y con alegría este programa que va a ser llegado hasta su hogar. Le damos muchas gracias a nuestro Dios. Vamos a orar. A continuación cantaremos 3 cantos a nuestro Dios, ya que nuestra escuela dominical de esta hermosa mañana nos dice que vengamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Venid, dice David, nos invita a venir a alabar el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a cantar a nuestro Dios también. Vamos a orar primero, oremos. Padre amoroso que moras en los cielos, te damos muchas gracias en estas horas por la bendición que nos das de estar en este lugar, oh Dios, libres para poder cantarte, para poder orar a ti, para poder leer tu palabra y escuchar este mensaje. Señor, te damos muchas gracias porque lo haces de nuevo nos das esta oportunidad. Tu palabra nos dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Así que, Señor, con ese gusto, con ese privilegio que nos das, estamos una vez más aquí. Pidiéndote también que no tomes en cuenta nuestras iniquidades, sino que los borres, oh Dios, y podamos llegar libres ante ti. Te damos las gracias, rogamos tu bendición en estas horas para nosotros y para los que van a poder escuchar esta transmisión. Señor, todo esto te lo ruego en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. La alabanza que vamos a cantar es el Salmo 150. Todo lo que respire, dice la alabanza, alabe al Señor.
13. Alabad, servidores del Señor. Dulce refugio, nuestra siguiente alabanza.
amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor, y vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llena mi corazón. Refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor, con su palabra y su amor, con su palabra y su amor. Amén. Ahora dejo el tiempo a mi hermano Epic, que trae una alabanza y también la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenos días, hermanos, los saludo en nombre de Cristo Jesús. Espero que estén muy contentos desde la comodidad de sus casas. Espero que esta semana haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Pues en esta mañana, pues con una participación, pues quiero alabar el nombre de nuestro Dios, que es digno de toda alabanza. Si están en su casa, pues les pido que se gloríen con esta alabanza y pues se sientan cómodos y seguros de que pues todo lo que hacemos de corazón a nuestro Dios, Él se siente alegre. La alabanza se llama Cerca estás. Si la sabe o la ha escuchado, pues le pido que la escuche con su corazón. Me conmueve tu amor, tu ternura y calor. Me persigues con pasión, dices que tuyo soy. Tú conoces cómo soy, lo que hay en mi corazón. No te causa conmoción, me amas tal como soy. Es tu amistad, mi despertar. Contigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás. Más de lo que pienso, hoy cerca estás.
estremece tu amor. Cada día sin faltar, a tu lado quiero estar. Haces mi senda brillar, puedo ver tu bondad. Qué sublime invitación al vivir en comunión. Siendo el Rey de la creación, haces esta elección. Es tu amistad mi despertar, contigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso. Hoy cerca estás, cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Me estremece tu amor. Me estremece tu amor. Amén, hermanos. Que toda alabanza y gloria sea para nuestro Dios. Es así como los invito desde la comodidad de sus casas. Si tiene alguna Biblia en su mano, le invito a que me acompañe al libro de Juan. Y si no lo tiene, pues me puede escuchar y reflexionar acerca de la palabra de nuestro Dios. El pasaje bíblico se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 1 hasta el 14. Amén. La palabra de Dios dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí, de otra manera. Creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Les invito a inclinar su rostro, hermano, para orar. Señor Padre, que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, Señor, que has tenido con cada uno de tus hijos, Señor. Hemos visto cómo en esta semana, Señor, y los días anteriores, has obrado en nosotros, Señor, nos has ayudado de gran manera, Señor, nos has dado cosas que pues no merecemos, Señor. Nos ha dado un trabajo, Señor, tenemos salud, Señor, tenemos nuestra familia unida, Señor. Y te pido que las cosas sigan así, Señor, que no nos falte tu amor y misericordia en nuestras casas, Señor, y en nuestro trabajo, Señor. Te pido que de igual manera, así como nos bendice a nosotros, Señor, bendigas a aquellos que necesitan de ti en estos momentos, Señor, que están pasando por algo muy difícil, Señor, en cuestión de trabajo y salud y problemas familiares, Señor. Te pido que seas tú, que te muestres tú, Señor, que tú eres el único camino, Señor, la única forma de tener paz en nuestros corazones, Señor. La única forma de llegar a ser como tus hijos, mi Dios.
Te pido pues que en esta mañana, Señor, que tu Espíritu obre en cada uno de nuestros corazones, Señor. Permítenos tener la disponibilidad, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, y ponerla en práctica, Señor, en los momentos en que tú nos des la oportunidad de hacerlo, Señor mi Dios. Te pido que sea tu Espíritu, Señor, que hable mediante tu Hijo que trae el mensaje en esta mañana, Señor mi Dios. Te pido que por tus hijos que escuchan este mensaje, Señor, los que están aquí y los que están en sus casas viendo la predicación, Señor, te pido que sea tu Espíritu que obre, Señor, que la distancia no sea un impedimento, Señor, para que tu palabra pueda obrar en cada uno de tus hijos, Señor mi Dios. Te pido pues que veas por cada uno de tus hijos, Señor, Cristo es el camino, Señor, y que bendigas tu palabra, Señor mi Dios. Te doy gracias por todo esto y te pido esto en tu santo nombre, que es Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Es así como dejo el espacio y el tiempo a la predicación. Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo estamos? Reciban un saludo en esta mañana y damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente aquí para meditar en su palabra. Bueno, mis amados hermanos, un saludo, y también queremos recordarles las actividades que tenemos ya en puerta prácticamente. La próxima semana estaremos, si Dios nos lo permite, pues llevando algunas despensas y también pues algunas cosas o algunos enseres que hemos colectado para llevar. Así que damos gracias a Dios por esa gran bendición de poder dar de lo mucho que el Señor nos da. Así que también queremos seguirles invitando para que nos sigan ayudando a ser parte de este ministerio de oración por las necesidades que se han presentado y que pues son bastantes, ¿verdad? Son bastantes las que hay, y hay mucha necesidad en diferentes familias, en diferentes personas. Así que les invitamos a seguir unidos en oración, intercediendo unos por otros. Muy bien, hermanos, bueno, pues llegamos al día señalado de concluir en la meditación de este precioso salmo que hemos estado compartiendo durante, pues son 6 semanas, y damos gracias a Dios porque ha sido de mucha bendición. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Leo el salmo una vez más. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bendición, hermanos, de veras. Un salmo pequeño, pero con un gran contenido, ¿verdad? Hemos estado analizando paso a paso, y hagan de cuenta que es como tener una carpeta doblado de muchas maneras, y cada vez que desdoblamos una parte vemos algo interesante, desdoblamos otra parte y vemos otro mensaje interesante del Señor. Y ha sido maravilloso estar caminando de la mano del Señor en este precioso salmo que hemos estado compartiendo durante estas semanas. Muy bien, hermanos, el título en esta mañana: confianza en la seguridad de nuestra salvación. Confianza en la seguridad de nuestra salvación. Así que podemos decir en esta mañana, mis amados hermanos, que este salmo, como decía, ha sido de mucha bendición, y meditar en él, pues de veras nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado a encontrar esas reconfortantes aguas, como lo dice el mismo salmo, de reposo para nuestras vidas, y nos ha sustentado en toda esa necesidad que tenemos y que estamos pasando en este momento, y ha sido de mucha bendición. Muy bien, aquí, hermanos, vemos a manera de introducción cómo David se da cuenta de que la presencia de Dios con él será una realidad por el resto de su vida, ¿sí? Y las bendiciones en este salmo que vemos aquí de nuestro Dios permanecen con su pueblo, están con su pueblo, sin importar las circunstancias que le rodean. Entonces vemos aquí que él concluye que morará en la casa de Jehová.
¿sí? Por días sin fin. Es decir, por el resto de su vida. Nos dice que él gozará de comunión con Dios y también este Dios, su pastor, que le ha guiado a meditar de esta manera en que él guía y le protege, no puede menos que afirmar, ¿sí?, que estará en la presencia de Dios por el resto de su vida. Entonces podemos decir que la mayor de las bendiciones será precisamente la comunión íntima con Dios por toda la eternidad. Y qué maravilloso, hermanos, es saber esto, porque una de las cosas que en nuestra experiencia como creyentes, desde el día que conocimos a Cristo, y hemos dicho en alguna ocasión que cada experiencia de cada hermano ha sido diferente, ¿sí? Porque tu encuentro con Cristo o el tuyo no ha sido como el mío, ¿sí? Cada uno tiene una experiencia personal y ha sido un encuentro maravilloso. Al menos quien lo ha experimentado lo puede decir en lo que implica haber tenido ese encuentro con el Señor. Ha sido algo maravilloso, algo que no se olvida, algo que sucedió una sola vez, pero tocó todas las áreas de nuestras vidas y trastocó todo el sentido de ser como personas, y entonces todo ha cambiado, todo ha sido diferente. Así que haber conocido a Dios, hermanos, es algo maravilloso. Bueno, queremos empezar inmediatamente. En primer lugar, hermanos, ver la bendición del pacto hecho con Dios. La bendición del pacto hecho con Dios. Dice el texto, voy a leer otra de las versiones que también traigo por aquí. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. La primera parte del texto dice entonces, estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva. Hermanos, estamos hablando precisamente del principio donde partimos al vivir nuestra vida cristiana, desde el momento que hemos conocido a Cristo. Ahora, me llamó mucho la atención cuando el salmista dice, en la versión 60, dice, ciertamente. La palabra ciertamente está hablando de una afirmación, está hablando de algo que es seguro. Y recordé las palabras del Señor Jesús cuando en muchas ocasiones Él decía o dijo en algunas ocasiones, de cierto te digo. Y estas palabras eran precisamente una afirmación de lo que Él iba a comunicar a sus oyentes. De cierto te digo. De hecho, hay una parte en uno de los textos que dice, de cierto te digo, ¿sí?, que habéis oído que fue dicho esto y esto. Pero yo os digo, y entonces declara contundentemente y afirmativamente una verdad que viene de Dios. Así que vemos en este maravilloso salmo, mis amados hermanos, cómo nos pinta de una forma maravillosa esa figura principal, partiendo ya desde el primer texto que vimos al principio, la de un pastor, ese pastor tierno, ese pastor amante, seguro de ese cuidado que se ha extendido al pueblo de Dios. Por eso, quien como pastor nos gobierna, nos alimenta. Y podemos ver aquí ahora al final de este precioso salmo, este último versículo enseña, mis amados hermanos, que las bendiciones que se mencionan aquí son de índole espiritual. Por eso, como decía al principio, cuando hemos nacido de nuevo, de hecho Juan 5:24 nos lo dice, un texto que se comparte cuando una persona ha iniciado su vida cristiana. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, que dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De ahí, hermanos, entonces vemos que en lo sucesivo, todo lo que acontece en nuestra vida cristiana es precisamente de índole espiritual, porque iniciamos una relación con Dios.
¿Por qué, hermanos? Pues esa es la primera bendición de ese pacto hecho con Dios. La primera bendición que tenemos de ese pacto que hemos hecho con Dios es haberle creído a su palabra y haberle recibido en nuestro corazón y saber que tenemos vida eterna y que no estaremos ya condenados, sino que hemos pasado de muerte a vida. Por eso entonces vemos aquí, hermanos, de inicio al pastor personal que nos habla de esa manera en un entorno de amistad, pero también en un sentido de consuelo, porque, hermanos, trajo refrigerio, trajo salud, trajo beneficios a nuestras vidas desde el momento que le conocimos. Por eso el salmista, cuando conoce a ese Dios maravilloso en el cual él ha confiado, dice con toda seguridad: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Sí? Y eso nos lleva a ver el texto de Juan 10:3, que dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Así que entonces, hermanos, veíamos la semana pasada precisamente, ¿sí?, cuando estaba hablando el salmista acerca de ese ámbito en el cual se encontraba, y ahora el anfitrión no considera haber acabado esa tarea de recepción en ese momento de alegría, de regocijo, de estar plenamente satisfechos por la atención. No era solamente el terminar una fiesta, terminar una recepción, terminar un evento, sino que ahora el anfitrión, como decíamos la semana pasada, asume un papel de protección, asume un papel de hacerse responsable del invitado que tiene a su mesa, y por lo tanto sabe que ese huésped tiene que continuar su camino, pues se va a ir. Yo creo que usted y yo, cuando vamos a una fiesta, no nos quedamos ahí, ¿verdad? Porque pues ¿para qué nos quedamos ya? Si ya lo mejor pasó, ya todo lo disfrutamos. Ya quedarse como que ya no tiene sentido. Entonces es así como pudiéramos ver que entonces el huésped tiene que continuar su camino, ¿sí? Y aún afuera, pues ¿qué va a haber? Pues muchas situaciones, muchas circunstancias, pero también muchos enemigos, ¿sí? Entonces, una de las costumbres que había en aquel tiempo, ¿sí?, era ofrecer una especie de escolta, ¿sí?, para que acompañaran a este huésped, a esta persona, para que continuara su camino, y principalmente personas capacitadas para proteger, principalmente, ¿sí?, para que pudiera llegar a salvo a su camino. Entonces estarían ahí estas dos personas como guardaespaldas para acompañarle, y esto es lo que sería decir en las palabras que menciona aquí, el bien y la misericordia, ¿sí?, que permanecerían entre él y sus adversarios, de modo que estos no llegarían a él. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que desde el momento que tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, fíjese bien, en ese instante el Señor viene a morar en nosotros a través de su Espíritu Santo. Por eso entonces vemos cómo el Señor provee ese bien a cada uno de los que han creído en Él, para que entonces puedan tener lo requerido, lo necesario en el camino, y entonces es hablar del bien que pueden tener aquellos que han conocido a Cristo. Y hablar de misericordia, mis amados hermanos, es como cuando decimos, de hecho mi hermano ahorita en la oración lo mencionó: Señor, estamos aquí delante de ti y aún estamos para adorarte y servirte, pero perdona nuestras iniquidades y, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Porque somos pecadores, fallamos, tenemos errores. Por eso la misericordia la vemos en el camino cotidiano, en la vida diaria que tenemos como creyentes. ¿Por qué? Porque la misericordia del Señor está al alcance para perdonar nuestros pecados. Por eso habla de esta manera: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermanos, cuando yo salgo de casa, yo sé que va conmigo, acompañándome, el bien, la bondad del Señor y su misericordia, porque van conmigo, va conmigo.
Por eso, en cierto sentido, podemos decir que el beneficio de haber sido ungidos con el Espíritu Santo, haberle recibido, hermanos, esto es algo que se prolonga de una forma indefinida, no solamente en esta vida sobre nosotros, y no solo en el momento en que lo recibimos, hermanos, sino hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Entonces, hermanos, vemos precisamente la gran bendición que tenemos, ¿sí?, de nuestro Dios cuando nos habla de esta manera tan maravillosa y nos dice las cosas que son importantes para considerar en nuestra vida diaria. De ahí, hermanos, que entonces es la gran bendición que tenemos en base al pacto que hemos hecho con Dios, ¿sí? Por eso debemos tener confianza en la seguridad de nuestra salvación, porque hemos sido salvos. Hay quien ha dicho por ahí que la salvación se pierde. Hay quien ha dicho por ahí que cuando cometió un pecado ya quedó mal con Dios y entonces se aparta del camino y se va. Espéreme, entonces, ¿qué ha pasado? ¿No hemos entendido qué significa la salvación? ¿No hemos entendido qué significa haber hecho un pacto con Dios? Hermanos, tengamos cuidado, pensemos bien en esto y vayamos con Dios y arreglemos estas cosas que son serias porque son eternas. Y tenemos que tenerlo, hermanos, bien claro en nuestra vida diaria. De ahí entonces vemos que esta bendición del pacto hecho con Dios, hermanos, es una verdad ineludible. Por eso dice, de cierto os digo. Y esto, hermanos, nos habla de algo que se ha realizado de manera contundente, porque el sacrificio en la cruz es una realidad para beneficiar a todos aquellos que buscan a Dios, que necesitan a Dios. Porque, hermanos, fue un hecho indiscutible y esto nos da el aliento necesario y la seguridad, sobre todo, ya que el Espíritu Santo nos lo confirma, porque, hermanos, vemos su presencia en nuestras vidas diariamente. Por eso, ciertamente, o sea, verdaderamente, ¿sí?, el bien y la misericordia. Así que, hermanos, Dios nos promete precisamente en base a ese pacto hecho con Él, esa gran bendición, cuando dice el salmista aquí, el bien y la misericordia, ¿sí? Por eso, qué importante es que al haber hecho ese convenio, ese pacto con Dios cuando creímos en Él, es como cuando dice Deuteronomio 30:15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien y la muerte y el mal. O sea, elige qué quieres. ¿Qué vas a escoger? Dios es bueno, hermanos, y nos pone todo para que nosotros elijamos lo que es mejor para nosotros. Y dice también, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. De ahí, hermanos, que la importancia de vivir una salvación en Cristo, para no solamente vivirla y experimentarla de manera personal, sino también para dar testimonio a nuestros seres queridos, a los que amamos, para que conozcan a Cristo, y lo que es más, a todo aquel que pueda ser posible comunicarle la bendición de las buenas nuevas, para que conozcan al Señor. Por eso, hermanos, la bendición del pacto hecho con Dios nos habla de muchas formas para poder entender qué significa lo que un día pasó en nuestro encuentro con Cristo. Por eso todos, sin duda, el día de hoy, pues ¿qué elegiríamos? La vida, obviamente que sí. No queremos morir, no queremos batallar, no quisiéramos estar mal, queremos vivir, ¿sí? Así que estaríamos eligiendo la vida. Y esto nos habla del bien de Dios. Yo he venido para que tengan vida, como decíamos hace 2 semanas, y la tengan, ¿qué? En abundancia. Es Dios el que nos habla de esta manera, el que nos dice que debemos entender y conocer la bendición de ese pacto que hemos hecho con Dios, y por lo tanto llegar a esa conclusión de estar seguros, de estar confiados en la seguridad de ese momento glorioso. Por eso dice también el versículo 20 de este mismo texto que acabamos de leer, ¿sí? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Bendiciones que solamente Dios puede dar.
¿Se acuerda lo que dice Josué 1:8 también? Un texto muy conocido. ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué quiere decir esto? Dios quiere y desea el bien para sus hijos, para su pueblo, para los que creen en él. Por lo tanto, esto es entender que el bien nos ha de seguir toda la vida, porque Dios espera darnos el bien, porque Él es bueno, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no tomamos en cuenta esto? Hermanos, simplemente por causa de nuestro pecado, ¿sí? Muchas veces esto es lo que nos aparta de Dios. Cuando Dios nos dice, no te olvides del pacto, no te olvides que un día hicimos una promesa, yo voy a seguir cumpliendo, yo voy a seguir siendo fiel, porque es un llamado que nos hace de forma constante. ¿Cuántas veces nosotros fallamos? ¿Sí? Así que entonces es interesante ver esto en esta mañana, que la bendición de ese pacto que hicimos con Dios, hermanos, es de mucha bendición. Por eso entonces, hermanos, notemos lo que nos dice el texto, ¿sí? Cuando Dios es nuestro pastor y nuestro anfitrión, no tenemos que buscar el bien y la misericordia. ¿Qué dice el texto? Más bien ellos nos van a perseguir. O sea, estarán con nosotros, estarán ahí adheridos a nosotros, ¿sí? Porque Dios quiere hacer eso para ti y para mí, ¿sí? Por eso la esperanza del salmista, hermanos, no termina con esta vida y habla en esa proporción de eternidad y de futuro, pensando estar en la presencia de Dios, ¿sí? Por eso su relación con Dios, como dice, seguirán por días sin fin. ¿Por qué, hermanos? Porque la comunión con Dios no termina. Aun si tú y yo hemos fallado delante de Dios, hermanos, Dios se mantiene fiel en su relación y en su comunión conmigo y contigo. Por eso decía hace un momento, a veces nosotros somos los que fallamos, ¿sí? Por eso dice el Salmo 61:5, dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Habla de promesa, de heredad, de compromiso, de pacto. Y Salmo 65:5 dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Está hablando de su misericordia. Está hablando del beneficio, hermanos, que podemos obtener de esta bendición de parte del Señor al haber tenido ese encuentro con Él, porque es una bendición ese pacto que hicimos con nuestro Dios. Así que podemos decir también en segundo lugar, hermanos, hoy vamos a ver solamente dos puntos, pero maravillosos, donde vemos ahora la confianza en la seguridad de su presencia. Confianza en la seguridad de su presencia. No solamente saber la bendición del pacto que hemos hecho con Él, sino también la confianza en la seguridad de su presencia. Hermanos, Dios está contigo. Dios está conmigo y contigo en todo momento y en todo tiempo. De hecho, decíamos la semana pasada, aunque ande en valle de sombra de muerte, perdón, hace 2 semanas, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. ¿Por qué, Dios? Porque tú estarás conmigo. En medio del valle, en medio de la posibilidad de morir, dice, tú estarás conmigo. Pero dice ahora aquí en la segunda parte del texto, ¿sí? Otra importante declaración, ¿verdad? Dice, y de que para siempre viviré donde tú vives, ¿sí? Habitaré en la casa del Señor durante días sin fin. Y dice también, en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. En la casa del Señor habitaré para siempre. Sí. Esto nos lleva también a ver el texto de Juan 10:28 que dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cree usted esto? Amén. Esto, hermanos, es palabra de vida, es palabra de bendición,
es palabra de seguridad, es palabra de confianza, es palabra de saber que Dios va a estar conmigo por siempre. Yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso, cuando está hablando de estar en la casa del Señor, está hablando precisamente, ¿sí?, cuando expresa estas palabras: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, déjeme decirle que en aquel tiempo, ¿sí?, el lugar más especial, más maravilloso, el lugar que contenía todas las cosas maravillosas del mundo, era precisamente en aquel tiempo el templo. Estar en el templo, hermanos, era lo máximo para el ser humano, hablando en ese tiempo. ¿Por qué? Porque nos dice el Antiguo Testamento que Dios prometió estar en ese lugar, ¿sí? Y ahí estaba el arca del pacto, ¿sí?, que contenía estos elementos como señal de algo que había sucedido en el pasado, ¿se acuerdan? Y entonces, saber que la presencia de Dios estaba ahí, hermanos, era algo maravilloso. Y estar en la casa del Señor era lo mejor, lo más deseable, ¿sí? Ahora, ¿quiénes eran los que estaban ahí permanentemente? ¿Quiénes estaban de manera permanente? Y dice la palabra del Señor que eran los que tenían ese privilegio, eran los sacerdotes. Ahí estaban, ahí vivían, ahí estaban en espera de ejercer su oficio de servicio, de entrega, de dedicación, de sacrificio, hermano, pero era algo de una constante en la vida de estas personas, un privilegio, ¿sí? Por eso, cuando llegaban los ofrendantes al templo, hermanos, era lo más maravilloso, estar en la presencia del Señor y saber que ese intercesor estaría ahí comunicando ese pecado, pero también ese beneficio que vendría, y entonces saber que Dios había aceptado el sacrificio porque Él estaba ahí. Hermanos, eso era lo que ellos anhelaban de forma constante, siempre. Dice el Salmo 26:8: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Y Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mire qué maravilloso. Por eso el salmista, cuando medita en su Dios y ya habla precisamente en ese pensamiento de pensar, de ese deseo y ese anhelo de estar en el lugar sagrado, en el lugar santo donde Dios está, para estar en comunión con Él, para estar en esa relación constante con Él. Por eso dice el salmista, buscaré hacer eso, estar en la casa de mi Dios, ¿sí?, todos los días de mi vida. Es como decir, si es posible, así como ellos, yo también voy a estar ahí todos los días de mi vida. Entonces esto es, hermanos, un sinónimo precisamente, una analogía del deseo de estar en la presencia de Dios. Ahora tú y yo el día de hoy tenemos esa gran seguridad y esa confianza de que Dios está con nosotros, porque lo ha prometido. Por eso morar en la casa de Jehová, se utilizaba precisamente la casa de Jehová en el sentido del templo, ¿sí? Y entonces vemos ese claro deseo que había precisamente cuando el salmista dice: una cosa he demandado a Jehová, y esa voy a buscar, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Por eso este texto que leímos al principio, que nuestro hermano leyó en la lectura devocional, nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué dice?, vosotros también estéis. Entonces, mis amados hermanos, es interesante ver lo que nos dice el Señor en esta su palabra,
en cuanto a lo que tú y yo podemos considerar en nuestra vida, para que podamos nosotros de veras estar seguros y confiados en que nuestro Dios nos habla de esta manera tan maravillosa, que podemos nosotros el día de hoy poder decir también: Señor, gracias, gracias por tu palabra, gracias porque podemos ver lo que tú nos das, ¿sí? A cada momento. Y entonces vemos aquí lo que el Señor nos dice en esta parte del texto. Y vamos a ver ahora también cuando dice: en la casa de Jehová moraré por largos días, en esta segunda parte del texto. Y vemos entonces aquí, como ya hemos visto, ¿sí?, el comprobar lo que el salmista está diciendo, nos lleva a ir caminando de la mano de una forma continua, a ver precisamente esta forma en que él nos empieza a narrar estos pasos que está dando en cada palabra, en cada frase que él dice, porque nos dice también que de esa manera tú y yo en nuestra vida diaria tenemos un camino a seguir, tenemos un peregrinar que tenemos que recorrer. No sabemos, como yo decía en una ocasión, yo no sé qué tanto me permite el Señor de vida, ¿sí? No sé, pero lo que me permite el Señor de vida, eso es lo que estaré llevando a cabo, y en ese caminar, ¿sí?, en cada paso que esté dando, ¿sí?, yo estaré pensando en varias cosas, ¿sí?, en que un día voy a regresar a la casa. No sé si usted ha ido de viaje en alguna ocasión o ha ido a alguna parte y después, cuando está ya lejos, usted desea llegar a casa, anhela llegar a casa, tiene el deseo de estar en casa, ¿sí? Y aquí, hermanos, es como si David estuviera pensando ahora en ese regreso, como decíamos, yo creo que ahí donde se encontraba en ese lugar, ¿a dónde querían regresar todos? A Jerusalén. ¿Dónde querían estar todos? En Jerusalén. ¿En dónde? Donde estaba el templo, donde estaba el santuario, ¿sí? Y para él era precisamente esa, la casa de Dios. No era simplemente algo para la eternidad, sino era una realidad ahí presente para ellos, ¿sí?, como lo dicen en otros salmos también. De hecho, el Salmo 27 ya lo leímos también. Así nosotros deberíamos también anhelar, hermanos, fíjense bien, comenzar a vivir así en la casa de Dios en este tiempo. Hay veces que me tocó en alguna ocasión ver cuando no se asistía al templo, ¿sí? Y no es porque se diga o se piense que el Señor está aquí o el Señor está en este lugar, ¿sí? Lo que sí es cierto es que cuando nos reunimos, estamos reunidos alabando al Señor, estamos adorando a Dios, ¿sí? Pero no venía porque no venían, o porque se dedicaban a hacer otras cosas, o porque llegaba familia y se quedaban en casa y no asistían al templo. Entonces no había esa intención de continuar o de anhelar estar en la casa del Señor. Por eso para él vemos aquí no solamente ese anhelo de estar en la casa del Señor, sino que lo que él tenía en su corazón era precisamente no solamente pensar estar ahí, sino el considerar que si fuera posible, esa pudiese ser su morada, ¿sí?, eterna. Y él estaba pensando precisamente, cuando habla de esta manera, en una vida inmortal, ¿sí? Estaba pensando en la casa celestial de Dios. Pero esa expresión que él asume aquí, con esa mirada puesta en la casa del Padre, porque eso es lo que me está dando a entender, donde vemos, como leímos en el texto, ¿sí?, en Juan 14, 2, 3, porque esa es, en este caso, para ti y para mí, la última y final de nuestra peregrinación en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos nuestra esperanza puesta en esas palabras que el Señor dijo, que donde Él estaría, tú y yo también estaríamos, en la casa de Jehová. Así que, qué interesante, hermanos, es ver que hay un lugar, hay un hogar, hay un lugar preparado donde vamos a llegar un día. Y hermanos, yo anhelo ese lugar, yo anhelo ese día, y no sé si ya estamos cerca o no, pero ya estamos casi vislumbrando, ¿verdad?, lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto nos habla de ¿qué? De un hogar, nos habla de una familia,
nos habla de un entorno donde habrá ese bienestar, esa compañía entre Dios y nosotros y su pueblo, ¿sí? Adorando al Señor, no solamente en un instante, no solamente un tiempo, no solamente unos años, dice que lo estaremos alabando por toda la eternidad. Así que cuando cantamos aquí, hermano Tanaí, son preparativos. Haga cuenta que estamos afinando prácticamente, porque cuando estemos allá, no cesaremos de estar alabando al Señor. Así que hay que seguir preparándonos para eso, porque aquel día va a ser maravilloso, va a ser muy, muy hermoso estar en la presencia de Dios, como familia, como pueblo, como hijos de Dios, porque Él dijo, para que donde yo esté, allí también estén ustedes. Y no solamente estar ahí, sino dice, por largos días. Así que David podría estarse refiriéndose a una estancia prolongada en Jerusalén a lo mejor, pero también puede ser que entendió como una alusión a la eternidad, el pensar que algo más había más allá, porque ahí en ese momento él también tenía conocimiento de las promesas de Dios, tenía conocimiento del Mesías, de lo que Dios estaba preparando para más adelante, y de hecho él iba a ser parte del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque más adelante Dios lo iba a usar precisamente para cumplir su propósito. Así que, hermanos, no olvidemos que somos invitados a ese hogar que Dios ha preparado para que un día estemos allá. Así que en la aplicación a nosotros de este salmo, hermanos, tenemos que la esperanza es disfrutar de una completa comunión con el Señor en la abundancia de su presencia, de su bendición. Así que termino diciendo, hermanos, esto al final, cuando menos 5 cosas, y quiero que ponga atención, y esto es como un pequeño resumen de lo que vimos en los temas anteriores. 1, Dios es nuestro pastor, así que el cristiano siempre podrá confiar en que Dios lo va a tratar con una ternura semejante a la que un pastor tiene cuando se dirige a sus ovejas. Hablamos de ese cuidado que solamente el pastor puede otorgar y puede dar a aquellas ovejas que él está cuidando. Y decíamos al principio de estos temas, hermanos, que un pastor no era cualquier persona, aunque se le consideraba el empleo más despreciable, por decirlo así, pero déjeme decirle que ser un pastor era el ser una persona debidamente preparada y capacitada, porque era ejercer diferentes oficios para ejercer el ministerio del pastorado, ¿sí? Habría que luchar contra las fieras, había que buscar alimento, había que conducirlas, había que cuidarlas, había que curarlas, había que hacer diferentes cosas. Y cuando el pastor se dedicaba, lo hacía de una forma, hermanos, de veras con esa ternura y también con ese coraje cuando era necesario defenderlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pastor del que habla o del que mencionó David es precisamente el que hoy podemos decir, Dios es nuestro pastor. 2, Dios es quien nos da consuelo. Qué bueno, hermanos, es saber que bajo cualquier circunstancia Dios estará con nosotros trayendo a nuestra vida el consuelo que necesitamos. Y déjenme decirle que el día de hoy hay muchos que necesitan consuelo, necesitan ese consuelo divino en sus vidas y en sus corazones por todas las cosas que están pasando. Así que tenemos un Dios maravilloso que nos consuela en todas nuestras tribulaciones y también nos consuela para que también nosotros consolemos, dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios. 3, Dios es nuestra protección. En todo momento, mis amados hermanos, aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, como es la muerte, podemos estar seguros de que Dios estará con nosotros protegiéndonos y sosteniéndonos. El tiempo es difícil, sí. Son angustiantes las horas, los días que estamos viviendo porque estamos inmersos en el problema, en la enfermedad y no sabemos cuándo va a terminar. Ahí estamos, con posibilidades quizá de morir. Pero no olvide que Dios está contigo. Dios está contigo en este momento. Es un momento difícil, pero Dios está contigo y también está conmigo. 4, Dios es nuestro anfitrión, decíamos la semana pasada. Cada vez que venimos ante su presencia, podemos tener la seguridad de que Él estará presto a recibirnos y atendernos como a un huésped de honor.
Mire, cuando vamos en oración al Señor, yo me siento así, Haz de cuenta como que llego, Señor, aquí estamos en tu presencia, hemos venido a buscarte, porque tenemos estas peticiones delante de ti. Y hermanos, ¿sabe una cosa? Yo me siento como una persona que está siendo atendida, que está siendo recibida y que está siendo escuchada en lo que estoy haciendo, en lo que estoy hablando, en lo que estoy pensando. Y solamente quien lo puede hacer es el que nos recibe. Para quien somos el huésped de honor, el huésped amado, el huésped invitado, porque Él está siempre dispuesto a recibirnos. Así que no solamente te recibe a ti y a mí como creyentes, también te recibe a ti que no le has conocido, que no le has aceptado, que has retardado por mucho tiempo esa invitación que se te ha hecho. No se te olvide que Dios está aquí en esta mañana y Dios te hace una invitación una vez más para que lo recibas, lo aceptes como Señor y Salvador. Una de las cosas que Dios desea mucho en su corazón es ser tu pastor. Pero para que Él pueda ser tu pastor, Él necesita que tú se lo permitas. Y en el momento que tú decidas eso, Él podrá pastorearte y llevarte en el camino, tomado de la mano, para cuidarte. Y lo que es más importante, como dijimos hoy, ¿verdad? Llevarte en ese recorrido hasta el final, para después estar en su presencia. Así que no se te olvide esta invitación una vez más. Dios te ama, Dios te sigue esperando, Dios sigue siendo bien paciente contigo y conmigo, y está dándonos la oportunidad una vez más de que le demos ese lugar en nuestro corazón para que Él pastoree nuestra vida de aquí en adelante. Y por último, 5, Dios está con nosotros hasta el fin de nuestros días. Es un hermoso privilegio entonces, hermanos, saber que nuestro Dios estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Es más, su bondad y misericordia nos rodearán en todo momento. Así que desde el día que creíste en Cristo, a partir de ese momento no vamos caminando solos en la vida. Dios está con nosotros. Su Espíritu Santo nos está guiando, nos sostiene, nos cuida, nos guarda, nos dirige, nos exhorta, nos anima y nos hace ver tantas cosas en el camino. Pero lo más importante es que va con nosotros, está con nosotros. Así que termino en esta mañana precisamente pues invitándote una vez más, ¿sí? No te olvides lo que dice al principio: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada te va a faltar, solamente tienes que tomar esa decisión. Y en esta mañana te invitamos, y no es una invitación mía, simplemente Dios pone en el corazón que lo hagamos y que te digamos en esta mañana que Dios te ama y Dios está presente en este momento y sabe y te conoce, sabe tus problemas, sabe tus necesidades, sabe por lo que estás pasando, y Él quiere intervenir en tu vida. Él quiere estar ahí porque Él desea hacerlo, porque te ama, y para eso dio a su Hijo Jesucristo, para que muriera en la cruz por tus pecados y por los míos, para de esa manera ser personas liberadas, ser personas regeneradas, ser personas con posibilidades, ser personas con todos los beneficios que podemos tener de parte de Dios. Solamente tenemos que tomar una decisión, decirle en esta mañana: Señor, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Eso es todo. Tienes que hacerlo de corazón, convencido de que Dios está aquí en esta mañana haciéndote ese llamado, porque Dios es tan honesto, tan sencillo, pero también tan amoroso, lleno de misericordia, que te acepta así como estás. Simplemente Él quiere ver en ti esa humildad y ese reconocimiento de lo que tú eres, y aceptarle y pedirle perdón por todos tus pecados. Y a partir de aquí Dios puede estar guiando tu vida. Y yo te aseguro, y te lo digo porque Él lo dice, porque ha sido una bendición en mi vida, también la puede ser para en la tuya, para que tú veas el cambio verdadero que se puede tener cuando conocemos a Cristo. Muy bien, mis amados hermanos, voy a hacer una oración y voy a guardar un poquito de silencio antes de empezar la oración. Si allí en tu casa donde estás, tú sientes en tu corazón hacer esta decisión, te invito para que lo hagas en este silencio que voy a estar guardando un poquito antes de orar. Y si lo has hecho, voy a orar por ti
para pedirle a Dios y darle gracias por tu vida y también por todos los hermanos que ya tienen a Cristo en su corazón, pero que sin duda también quizás estén batallando para que Dios nos siga ayudando para seguir adelante. Así que vamos a orar. Señor y Padre nuestro, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y Padre, en esta mañana, quien haya escuchado este mensaje, Señor, y ha atendido a esa invitación que tú estás haciendo, yo te pido en esta mañana, Padre Santo, que le tomes en tus manos. De hecho, tú lo haces, simplemente lo expresamos, porque tú haces ese compromiso con él o con ella. Señor, tú que la conoces, tú que conoces quizás a este hombre o esta mujer, no sabemos quién sea, pero tú sí conoces su vida, conoces sus problemas, sus necesidades. Y Señor, ponemos en tus manos sus vidas, Señor, porque como acabamos de leer, dice que nadie nos puede arrebatar de tu mano, porque el Padre las ha entregado en tus manos. Y esto es algo que no puede deshacerse de ninguna manera, porque es la seguridad de saber que estamos en las manos de Dios. Padre, en esta mañana, si alguien ha hecho esta decisión y te ha aceptado en su corazón y en su vida, y Señor, y se ha arrepentido de sus pecados, te pido, Señor, que toque su corazón, toque su vida, y pueda él o ella experimentar a partir de hoy la bendición de tu presencia en sus vidas, la bendición de saber que puede confiar en medio de los problemas, la bendición de saber que tú tienes respuestas a todas nuestras necesidades, la bendición de saber que no solamente estarás con nosotros durante todo este caminar, sino que un día, como vimos el día de hoy, estaremos en tu presencia plenamente disfrutando de esa vida eterna que tú nos das cuando te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Padre, bendice su vida, bendice su familia, bendice todo lo que ella es como persona y lo que ella tiene y lo que ha sido hasta este momento, porque yo sé que ella va a pensar de una manera diferente a partir de hoy. Así que, Señor, bendice su vida, Señor, y sé con ellos a partir de hoy. Una vez más, gracias, Padre Santo, porque hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones, y gracias también por tu palabra, Señor, porque es una gran bendición saber que tú eres nuestro pastor, y como dice al principio, nada nos va a faltar. Pero cierra con una promesa preciosa: no solamente nada nos va a faltar, sino que estaremos al final de nuestros días disfrutando de la bendición de tu presencia. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra, y gracias también por tus promesas, pero sobre todo, como vimos el día de hoy, por ser bueno y ser misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en esta mañana te damos todos aquí reunidos y aún ahí en casa, y pedimos, Padre, que bendigas tu iglesia. Señor, que sigas sosteniéndonos, que sigas ayudándonos, que sigas también llevando bendición a aquellos que están pasando por problemas, por vicisitudes, por circunstancias difíciles, y aún los que están enfermos, Señor, de esta enfermedad que está latente en este tiempo. También te pedimos que les sanes, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre Santo, que les dé sanidad, que les dé salud, Señor, y que ellos sean restaurados en esta mañana, Padre, porque solamente tú puedes hacer ese milagro. Tú puedes hacer esa gran obra, Señor, en la vida de cada persona con esta necesidad. Gracias, Señor, por escucharnos, y ponemos todo en tus manos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, bendiciones, y damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad. Y bueno, el próximo domingo estaremos viendo algunos temas ya relacionados, precisamente viendo acerca de esas promesas de Dios, acerca de su venida, de ese tiempo de Navidad. Bendiciones, hermanos, hasta luego.